Vamos a hablar ahora del volumen de la pirámide triangular, que es el tema 2.3 de la unidad 7. Recordemos que el volumen, o sea, la fórmula va a seguir siendo la misma que aplicamos en el caso anterior. Ahora se refiere a una pirámide triangular, es decir, que su base va a ser un triángulo. Entonces, la fórmula, en este caso, para calcular el volumen de una pirámide triangular, va a ser siempre un tercio del área de la base por la altura, ¿verdad? Que recordemos que es igual al de una pirámide cuadrangular, que es la que vimos en la clase anterior. Lo único que cambia es el área de la base. ¿Por qué? Porque ahora, como la pirámide es triangular, la base es un triángulo. Entonces, si nos piden encontrar el volumen de una pirámide de área de base 12 centímetros cuadrados y de altura 6 centímetros, entonces quiere decir que el volumen de la pirámide es un tercio del área de la base por la altura. Solo sustituimos un tercio multiplicado por el área de la base, que dice que es 12, por la altura, que es 6. Al efectuar 12 por 6 y el resultado dividirlo entre 3, me va a dar 72 centímetros cúbicos. Si vemos en este otro ejemplo, nos dice aquí, ¿verdad?, que el volumen de la pirámide mostrada, que calculemos ese volumen de esta pirámide, si la altura del triángulo de la base es de 6 centímetros. Entonces, si usted se fija, tenemos la pirámide, su base es un triángulo, y la altura de, la, de la base del triángulo, aquí no está dibujado, pero ya nos dice que la base es de 6 centímetros. Entonces, ¿cómo haríamos para calcular lo que es el volumen de esta pirámide? Bueno, como el área de la base es un triángulo, recuerde que el área del triángulo es la base por altura dividido entre 2. La base de el triángulo, ¿verdad?, es 12, dice, y la altura del triángulo es de 6 centímetros. Si usted se fija, la altura del triángulo de la base es de 6 centímetros. La base es de 6 y la altura es de 12. Entonces vamos a multiplicar 12 por 6 y el resultado lo dividimos por 2. Al multiplicar 12 por 6 y el resultado dividirlo por 2, eso me va a dar 36 centímetros cuadrados. Eso solamente es el área de la base. Ahora, para calcular el volumen de la pirámide, la fórmula es un tercio área de la base por la altura. Pero resulta que el área de la base, la acabamos de calcular, es 36 y la altura de la pirámide en la figura dice que es de 5 centímetros. Entonces, si multiplicamos 36 por 5 y el resultado lo dividimos entre 3, eso me va a dar 60 centímetros cúbicos. Y de ahí pues ya tenemos resuelto el calcular el volumen de esta pirámide. Nos piden en estos casos calcular el volumen de los prismas y luego vamos a relacionarlo con cómo sería el volumen de las pirámides respectivas. Bien, recordemos en el caso del literal A que el volumen de un prisma es el área de la base multiplicado por la altura. Como la base es un triángulo y aquí nos dicen sus dimensiones de base y de altura, entonces quiere decir que el área de la base, como es un triángulo, la base, que puede ser 5, por la altura, que es 12, dividido entre 2. 5 por 12 es 60, dividido entre 2 es 30. Corrigiendo ahí era 2, ¿verdad? Entonces, 60 entre 2 es 30. 30 centímetros cuadrados. Entonces, el volumen del prisma es el área de la base, que es 30, multiplicado por la altura del prisma, que es 8. Y al multiplicar 30 por 8 es
240 centímetros cúbicos. Este es el volumen del prisma. Pero como nos pide también que determinemos o relacionemos con el volumen de la pirámide que le corresponde, recordemos que el volumen de la pirámide es 1/3 del área de la base multiplicado por la altura. El área de la base ya la tenemos, 30 centímetros. Entonces, el volumen de la pirámide es 1/3 del área de la base, que es 30 centímetros cuadrados, por la altura de la pirámide, que es la misma altura del prisma, es decir, por 8. Si multiplicamos el resultado de 30 por 8 es 240. Y si eso lo dividimos entre 3, ¿verdad? Al multiplicar, repito, 30 por 8 es 240. Y si este resultado lo dividimos entre 3, me va a dar 80. Quiere decir que 80 centímetros cúbicos es el volumen de esta pirámide. Lo mismo vamos a hacer con el segundo, el literal B. Observe que tenemos un prisma triangular y la pirámide respectiva. Bien, ¿cómo calcularíamos? En el caso del prisma, recordemos que el volumen del prisma es el área de la base multiplicado por la altura. La base, pues, si usted se fija, es un triángulo. Entonces el área de la base, que es un triángulo, es la base del triángulo, que es 8 centímetros, multiplicados por la altura, que en la figura vemos que es 3, dividido entre 2. 3 por 8 es 24, dividido entre 2, y 24 entre 2 es 12. Entonces 12 centímetros cuadrados es el área de la base. Pero el volumen, como es 1/3, es del área de la base, es decir, 12, multiplicado por la altura de el prisma, que la altura es 12 también, esto me va a dar un valor de 12 por 12, 144 centímetros cúbicos. Este es el volumen del prisma. ¿Qué es lo que nos hace falta? Nos hace falta calcular el volumen de la pirámide respectiva. Y eso lo calculamos haciendo uso de la fórmula que ya conocemos. El volumen de la pirámide es 1/3 del área de la base por la altura. Como el área de la base ya la conocemos, que es 12, entonces quiere decir que el volumen de la pirámide es 1/3 multiplicado por 12, multiplicado por la altura de la pirámide, que también es 12. Si multiplicamos 12 por 12, ya sabemos que 12 por 12 es 144. Entonces, al multiplicar 12 por 12, que es 144, y lo dividimos entre 3, eso me va a dar un valor de 48. Quiere decir que este volumen de la pirámide es de 48 centímetros cúbicos. Y este es el volumen que andamos calculando o que andamos buscando de esta pirámide. Para este otro nos dicen que encontremos el volumen de una pirámide triangular cuya base es 30 centímetros cuadrados, es decir, ya nos dan el área de la base, y que la altura es 5 centímetros. Entonces, como el volumen es 1/3 del área de la base multiplicado por la altura, voy a sustituir. El volumen es 1/3 y el área de la base dice que es 30 centímetros. Sustituimos. Y la altura de la pirámide dice que es de 5. Entonces sustituimos por 5 y efectuamos esa operación. Si multiplicamos 30 por 5, eso nos va a dar 150. Y si eso lo dividimos entre 3, me va a dar exactamente 50. Por lo tanto, el volumen que andamos buscando es de 50 centímetros cúbicos. Y ahí tenemos ya calculada nuestro volumen de esa pirámide que nos pedían.